Bon dia a tothom, benvinguts y gracias por venir a esta actividad que organitzem des de TEC Barcelona. No sé si todos nos conocéis, somos la asociación sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar el ecosistema, el ecosistema digital y tecnológico de Barcelona. Ahora mismo representamos a más de 1.200 compañías de todos los sectores y de todas las tecnologías y trabajamos para crear comunidad, para ayudar a que estas empresas, startups, pero también corporaciones, administraciones y todos los stakeholders que participan en el ecosistema de innovación se junten para conseguir pues, que Barcelona siga creciendo como un hub digital y tecnológico de referencia en Europa. Nosotros somos una asociación transversal, pero con la maduración y el crecimiento del ecosistema hemos ido poniendo foco en algunas de las industrias que creemos que tienen impacto determinante en la economía de la ciudad o del país, y el retail o el comercio es uno de ellos. Tenemos un grupo de trabajo focalizado en el sector retail, en el que reunimos a startups y a diferentes compañías preocupadas por cómo la tecnología tiene impacto en evolucionar este sector, y un poco esta sesión de hoy es fruto de las reflexiones que salen en este grupo. Tenemos a 3 grandes players del ecosistema que creemos que nos pueden ayudar mucho a visualizar cómo ha evolucionado. Todos somos conscientes de que la pandemia marcó un antes y un después en el retail con la asunción de la tecnología, pero queremos ver también un poco hacia dónde vamos. Enric Jové, que es CEO de McCann y miembro de la Junta Directiva de TEC Barcelona, nos ayudará a presentar a los ponentes y a moderar la sesión. Está programada para 1 hora y media. Con los temas que tenemos para tratar podríamos estar 3 días hablando, intentaremos que lo podamos tocar todo. Habrá conversación y no dudéis en ningún momento en si tenéis preguntas o queréis participar. Muchísimas gracias a todos y después ya os invitaremos a estar al día de todas nuestras actividades en la agenda, que vienen cosas muy chulas. Gracias. Enric, andavant. Como decía Mar, buenos días a todos y muchas gracias por atender a aquellos que estáis físicamente, que a pesar de que seamos una asociación digital, tiene un poco más de valor que los que están al otro lado de la pantalla. Cruzarse Barcelona a esta hora siempre tiene un poco de mérito. Tenemos, yo creo que delante a 3 profesionales con una larga trayectoria que representan a 3 compañías diversas que, si naturalmente seguramente pensáramos que queremos hacer un debate habitual de e-commerce, seguramente no serían las compañías ni las personas, pero cuando quieres construir un debate rico desde diferentes puntos de vista, con análisis seguramente sorprendentes, pues seguramente que tienes que romper el esquema habitual de traer a compañías que se dediquen a hacer desarrollo de software de e-commerce o pure players de e-commerce, sino ver compañías que han evolucionado su modelo de negocio, portales que tienen un alto conocimiento del consumidor y pretenden trabajar con ello de forma relevante, y alguien que, además de haber disrumpido en industrias diferentes y diversas, se replantea cómo los métodos de pago deben evolucionar en el siglo XXI, que seguramente que es uno de los mercados que menos ha evolucionado desde que irrumpió el digital en nuestras vidas. Tenemos con nosotros a Román Campa, aquí a mi izquierda. Es el CEO de Vinta Spain. Como decía, es una compañía de marketplaces y digitales. Hay propiedades digitales como Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Coches.net, Motos.net y Mil Anuncios. Es una de las principales empresas del sector, no solo del país, sino a nivel europeo, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas y un referente en transformación digital. Pues sus negocios han evolucionado del papel, algunos al online, otros han nacido nativos en online, pero ya tiene 40 años de trayectoria en España, que no es fácil decirlo, y más cuando migras de formatos como los anuncios clasificados, que si recordáis era algo que en los dominicales de los periódicos ocupaba más papel que el periódico en sí, y en cambio
en esta industria no lo supieron mantener y ellos evolucionan de forma positiva. En el centro del escenario, y solo diciendo Elena, ya sabéis a quién apunto, Elena Carasó es directora de online y cliente de Mango, una de las empresas de moda de Europa pioneras en la transformación digital, no solo en la venta online. Mango puso en marcha su plataforma de e-commerce a principios de siglo, en el año 2000, de la mano de la propia Elena, y en 2021 más del 40% de las ventas del grupo, nos decía hace un momento, son ya del e-commerce, que es realmente sorprendente, por mucho que la moda sea seguramente el bastión de pro actualmente del comercio electrónico. Eso hace que Mango sea una rara avis dentro de los grandes del sector y que esté por delante, aunque no hagan nada de ruido, esto es muy catalán, de grandes compañías como Inditex o como H&M. Mango tiene más de 2.500 puntos de venta en el mundo, en más de 110 mercados, y su venta online llega a 85 países. No está nada mal. Y finalmente, a la izquierda del todo, tenemos a David Backstrom, que, como decía cuando nos conocíamos, es sueco y no engaña, tanto por altura como por color del pelo, pero es un sueco de los que es inteligente y se ha afincado en Barcelona, que esto es una posición bastante smart siendo sueco. Ya 20 años aquí. Yo voy a intentar hablarle algún ratito en catalán para fastidiarle un poco, porque la introducción lingüística es algo que tenemos que forzar de forma no natural. Y ha creado unas cuantas, en la biografía me ponían decenas de compañías, pero Telemedicine fue, yo creo que uno de los grandes éxitos, y además situó a principios de los 2000 en una compañía en la Torre Mafre que fue exitosa y fue un paradigma de romper en un mercado como la medicina, que es también clásico, y ahora ha creado y ha fundado Secura, que viene a también irrumpir en el mercado del mundo financiero y todo lo que tiene que ver con los medios de pago. Su planteamiento es digitalizar tiendas físicas, agilizar el proceso de compra, fidelizar más a los clientes e intentar que las fintechs empiecen a erosionar un poco a la banca, que es de los sectores clásicos que cuesta erosionar, porque son de los malos malotes. Dicho esto, una vez los he presentado y ya los tenéis aquí, habíamos hecho unas diapos muy chulas de ellos en blanco y negro, que es lo que nos gusta a los publicistas, y que somos unos freaks en la dirección de arte, me lo paso por estando en físico y en color y se mueven, no hace falta tener ni algoritmos ni metaverso. En esta primera introducción voy a hacer una ronda con todos para preguntarles cosas concretas de sus negocios, de su expertise, etcétera, y después iremos a un bloque más generalista donde haré reflexiones y les pediré su punto de vista, y también os pido que sin ningún problema, si en alguna cosa de las que tocamos queréis intervenir, levantáis la mano, yo decido si os doy la palabra o no, porque tengo el micro y quien tiene el micro manda, como en el Congreso de los Diputados, y nos los preguntáis directamente, ¿vale? Primero, Román, es muy evidente, es para ti. ¿Qué es Adevinta en España? Pues Adevinta es una empresa de marketplaces, ¿no? Y el objetivo que tenemos es darle una segunda oportunidad a las cosas y a las personas, ¿no? En ese sentido, aglutina momentos de la vida de las personas, desde buscar un empleo, cambiarse de coche, cambiar de casa o comprar alguna cosa de segunda mano, ¿no? Entonces estamos presentes a lo largo de la vida de las personas en muchos momentos clave. Es una empresa que como marca Adevinta es muy nueva, solamente es desde el año 2019. Antes formaba parte de un gran grupo de clasificados noruego, Schibsted, pero en el 2019 decidió separar toda la parte digital, hacerla independiente para darle todo el crecimiento y el impulso posible al mundo digital de clasificados. Tanto impulso le dio que hace un año nos fusionamos con la parte de clasificados del grupo eBay también, creando el mayor grupo de clasificados del mundo, que tenemos unos 3.000 millones de visitas al mes como grupo. O sea, a nivel de impacto y de conocimiento de usuarios multipaís en 13 países, pues nos permite ese conocimiento del usuario en detalle, y además es un conocimiento de intención, es un conocimiento de momentos en los cuales quieren comprarse un coche, quieren cambiar de casa, quieren comprar algo de segunda mano o están buscando un empleo.
Y a nivel de España, esos 3.000 millones se correlacionan con los 18-19 millones mensuales de visitas que tenemos, con lo cual uno de cada 2 internautas españoles nos visita cada mes a una de las páginas de Adevinta Spain. En un formato como este, que eres al final el gran traccionador del consumidor hacia otros players, ¿no surge nunca el dilema de y me pongo a jugar yo directamente y desarrollo o intento traccionar negocio y de solo aglutinar y hacer de distribuidor del juego empiezo a jugar? Han habido casos globalmente y hay algunos que han acabado bien y otros muy mal. O sea, como Adevinta, nuestro ADN es un ADN de marketplace, ¿no? De poner en contacto y de llegar a la transacción, pero ayudando a las dos partes del marketplace. Hay marketplaces o empresas digitales que llegan a la transacción y se convierten en iBuyers, ¿no? de coches, de casas, pero el ADN de Adevinta no es ese, es llegar a la transacción ayudando precisamente a los concesionarios, a las inmobiliarias, a los intermediarios que tenemos. Tanto en estos mundos más de inmobiliaria motor, pero y en el retail sería a través de 1000 anuncios como marketplace, ayudando a las pymes, a las pequeñas empresas a poder llegar a ese consumidor, dándoles herramientas, ya sea herramientas logísticas, herramientas de pago, dándoles confianza y seguridad en lo que están haciendo. Y a través del conocimiento agregado al consumidor, ¿asesoráis a vuestros clientes que tenéis en los portales? Nosotros al final tenemos esa capacidad de conocer al usuario en diferentes momentos de la vida y esa información la utilizamos para generar informes, por ejemplo, de zonas de vivienda, ¿no? Entonces a las inmobiliarias les damos información que no solamente de precios de pisos, sino que podemos darle información de otras tendencias que pueda haber de consumidor en esa zona, y lo mismo en motor, en empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es la parte que hacemos para que ellos sean más exitosos en su día a día. Justamente por eso hay arte y parte. En Fotocasa ha habido un cambio también de posicionamiento con una campaña muy notoria donde aprovecháis ese conocimiento de la economía y queréis trascender un poco. ¿Cómo ves este formato en alguien que aglutina conocimiento de un sector de la economía, que no solo quiere ser un hub de datos y de transacciones hacia ese mercado, sino que realmente quiere tener un rol de responsabilidad sobre el mercado en el que opera? Yo creo que es una combinación de una necesidad que el usuario transmite de forma constante, ¿no? Cada vez tiene más criterios de compra basados en la sostenibilidad, y una estrategia de negocio al mismo tiempo, ¿no? Nuestra posición en el mercado es ventajosa en el sentido que somos el único player digital que está presente en tantos puntos de la vida de las personas. Entonces, desde el punto de vista estratégico tenemos que aprovecharlo, tenemos que utilizar ese conocimiento del usuario en todos los momentos de la vida, y además es diferenciador respecto a players locales, nacionales, y claramente esa cercanía con el mercado nacional es diferenciador contra players internacionales, ¿no? Entonces hay la necesidad del usuario y hay un motivo de negocio obviamente también muy claro detrás de eso. ¿Hay una parte de responsabilidad social corporativa también en todo lo que hacéis? La hay en todo lo que hacemos y en lo que mueve a nuestros empleados. Por ejemplo, InfoJobs al año facilita que 1 millón de personas encuentren empleo en España. 1 millón de personas que lo hace, es un impacto mucho mayor a lo que pueda tener los servicios públicos de empleo, y además lo hace un 40% más rápido que la media del mercado. Ese impacto son cientos de millones de euros de recaudación para el Estado, en mayor IRPF y en menor prestación de desempleo. Y son 1 millón de familias que luego además tienen ese acceso al trabajo, ¿no? A un mejor empleo o a un empleo que antes no tenían. Entonces eso es algo que está en el ADN de Adevinta y de todos los empleados en todo momento. Me parece que las marcas y las compañías o son activistas o no serán. Vamos a Elena. Al final, en todo lo que es e-commerce hay un pre y un post pandemia seguro. ¿Lo habéis notado fuertemente? No solo fue un traccionador durante el tiempo que estuvimos prácticamente cerrados. ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, desde Mango ya hacía años que estábamos en el e-commerce, fuimos pioneros en Europa en el e-commerce de moda. Piensa que nosotros vendemos moda, vendemos estilo de vida, somos una empresa que ponemos la creatividad en el centro, no vendemos ropa, vendemos moda.
que es muy diferente. Entonces, el e-commerce, bueno, la pandemia hace que el cliente no pueda elegir el canal, no puede ir a las tiendas físicas, que para nosotros es un punto de contacto muy importante con los clientes, es donde hay una relación humana, donde le atienden, le asesoran y pues el cliente sigue necesitando comprar nuestra moda, cambian los hábitos, es decir, van a comprar prendas mucho más cómodas, entonces es cuando categorías como el circular, el punto, el tricot, se suben frente a otras que nosotros éramos bastante potentes y siguen comprando online, por lo cual no perdemos al cliente, sigue estando ahí, ¿vale? ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Gracias a Dios, pues ya no hay restricciones, estamos todos aquí sin mascarillas, nos besamos al entrar, bueno, no nos da miedo ir por las calles y nuestro público vuelve a las tiendas. ¿Qué ha cambiado? Por un lado, el hábito de consumo, vuelven a tener relevancia ciertas categorías, prendas exterior, vestidos, prendas americanas. La gente además ha salido con muchas ganas de salir, de ir a eventos, por lo cual nos cambia totalmente la categoría de productos. Nosotros lo hemos adaptado rápidamente, tanto cuando empezó la pandemia como cuando ahora ha acabado, y tenemos un cliente que vuelve a nuestras tiendas físicas, gracias a Dios, pero se convierte en omnicanal. Y el cliente omnicanal para nosotros es el cliente que nos da más valor. Es el cliente más fiel, el que podemos fidelizar mejor, el cliente que accede a nosotros cuando quiere y desde donde quiere. Y hay un momento que estoy pues paseando por Paseo de Gracia y me puedo meter en las tiendas, y hay un momento que recibo un New In con lo último que ha salido y estoy en el aeropuerto o estoy en el tren viajando y digo, uy, qué chulo, tal y cual, mira, me lo compro y así lo tendré cuando vuelva de mi viaje, ¿vale? Entonces acceden a nosotros como quieren. Nosotros tenemos uno de los ecosistemas de distribución más ricos porque combinamos nuestro negocio físico con nuestras tiendas propias, tiendas franquiciadas, tanto en consignment como en wholesale, y luego estamos en el mundo online en lo mismo, donde está nuestro cliente queremos estar, y estamos con nuestra propia web, mango.com, pero también estamos en los portales que consideramos relevantes para vender moda. ¿Hasta qué punto el consumidor ha cambiado de hábitos comprando más de lo que compraría en una tienda online para después ir a la tienda, devolverlo y vosotros aprovecháis ese momento de devoluciones para realmente focalizar en la experiencia en tienda? Depende muchísimo del mercado y también depende muchísimo del portfolio de tiendas que tienes en cada mercado, ¿vale? Nosotros no tenemos la misma dispersión geográfica en un país que en otro, pero si hablamos de España, que tenemos un parque de tiendas bastante importante, la mayoría de clientes van a devolver a las tiendas, pero incluso van a recoger el paquete a las tiendas, ¿vale? El servicio a domicilio es caro, todo el mundo lo sabe, pero aparte no es tan cómodo, ¿vale? Excepto los transportistas de Amazon, que no sé cómo lo hacen, pero siempre acaban entregando el paquete, ya sea al vecino, a la panadería o te lo dejan delante de la puerta, pero dar un servicio, sobre todo en una devolución donde tienes que estar para entregar el paquete, no es lo normal. Por lo cual, los países muy avanzados en desarrollos logísticos, como son más los países nórdicos o Alemania y compañías, tienen muy desarrollado lo que son puntos de entrega, puntos de recogida, ¿vale? Automatizados o no. En España nosotros tenemos un portfolio de tiendas importantísimo y van mucho a tiendas. Además es que la experiencia es más completa si vas a tienda, porque al final una devolución en realidad es no me ha acabado de convencer el producto, ¿vale? Todo el mundo piensa que es por la talla. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos qué talla tenemos. Muchas veces no es simplemente la talla, es no me sienta bien, ¿vale? Y al final pues tú quieres comprarte un traje, quieres comprarte un vestido, te lo pruebas luego en casa y dices no me sienta bien. Si te acercas a la tienda de volver, nosotros tenemos muchas más prendas de esa categoría y podemos darte una opción a esa devolución, ¿no? Y solucionamos el pain point de que he comprado algo, me ha llegado algo y lo tengo que devolver porque no me gusta. Entonces, sí, tenemos un porcentaje elevadísimo. Por supuesto, en la pandemia eso no pudo ser.
Tenéis un ecosistema mucho más rico de lo que realmente aparenta un formato de tienda e-commerce más tienda física. Explícanos un poco ese ecosistema y qué hay detrás y cuál es vuestro planteamiento estratégico. Bueno, en nuestros inicios en Mango empezamos a desarrollar el formato de tiendas monomarca, ¿vale? Fue revolucionario en aquella época, no había tantas marcas que hicieran esto. Hemos estado bastantes años trabajando en esto, entonces cuando ya llegó el momento de nuestra expansión y fuimos tanto a atacar el mercado nacional como mercados internacionales, que empezamos bastante pronto, hemos hecho esta expansión también a través de socios, ¿vale? Entonces tenemos un montón de franquiciados en diversos formatos en cuanto a la gestión de stock, ¿vale? Con tiendas Mango que en principio es el mismo servicio y no hay ninguna diferencia, ya sea un formato de tienda propia o un formato de tienda franquiciada, es una tienda Mango igual. Eso nos ha permitido expandirnos bastante rápido y luego ya pues llegó el momento que también estuvimos en los principales, y estamos en los principales department stores donde está nuestro cliente, con Corners. Y cuando ya hicimos el salto al online, empezamos con nuestra web propia, mango.com, y al cabo de unos años vimos que el tráfico estaba en algunos agregadores de moda, vuelvo a repetir. No nos gusta tanto los generalistas porque creemos que la moda pues, es un entorno muy diferente que comprar lavadoras. Entonces, en ese entorno pues intentamos estar presentes en aquellos portales de moda que realmente esté nuestro cliente, ¿vale? Entonces hay portales de moda que están muy bien pero no son adecuados, pero el target de cliente no es el nuestro, entonces elegimos muy bien dónde estamos. Muchas gracias. Estamos en un mundo cambiante, pero no tanto como parece, porque al final el mainstream sigue tirando de las opciones típicas, pero en ese rol del pago y en esa evolución del consumidor, aceptar que en el comercio electrónico hay formatos diferentes de la tarjeta de crédito convencional, obviamente del cash, que no sé, ¿quién lleva efectivo en el bolsillo aquí? Menos mal. Fuera, os vais. ¿Los echas tú? La revolución del sector financiero, obviamente, como decía antes, es lenta, como los medios de comunicación van cayendo, las agencias de publicidad, pero se va erosionando. ¿Qué cambios percibes en el consumidor y cómo los afrontáis? Yo creo que primero estoy en la parte aburrida, ¿no?, de un proceso de compra, es el pago, es que nadie quiere hacer, ¿no? Entonces, cuando arrancamos esta empresa hace 8 años, era justo viendo de que había 3 revoluciones pasando a la vez, ¿no? La revolución en el sector financiero, en el sector de retail y también de costumbres por parte del consumidor. Y todo tenía una misma solución, es tecnología y datos. Porque si vamos mirando la parte de retail, al final, durante miles de años, has entrado en un sitio para comprar algo, tocas el producto, lo sientes y luego vas a la caja e intercambias dinero o lo que sea por la prenda o el objeto que tienes, ¿no? Entonces, con el comercio electrónico es al revés. Dame el dinero a un proveedor que no conozco, un producto que no he tocado y ya veremos lo que pasa. Además, pongo mis fondos ahí y esperando y pedir a Dios que viene algo. Entonces, es un gran freno, ¿no? Porque no es natural empezar con el pago. Porque al final, entonces nuestra empresa en este sentido estamos intentando separar la experiencia de comprar, que es un deseo, es algo agradable, con el proceso de pagar. Un poco separar estos dos, en hacerlo, y sobre todo no meter el pago primero, porque no, entonces ya es el freno principal, ¿no? Y el segundo, la segunda revolución en el sector financiero, es decir, los bancos han sido muy importantes para la evolución, ¿no?, de la economía, porque es como una infraestructura financiera para ofrecer lo básico a los negocios, los consumidores. Pero ¿qué ocurre? Es un mundo que tiene sus limitaciones, porque no es un sector de servicio, es un sector
de infraestructura. Es por eso que hay todos los fintechs que están operando, están viendo que se puede convertir partes del sector financiero a un sector de servicio. Y eso se puede hacer con datos. Entonces, solo para daros un ejemplo de esto, el lunes fue a un restaurante vivo en Sitges y el camarero me decía, hostia, hace 3 días, siempre cuando te veo he hecho una compra con Secura, ¿no? Entonces me decía, no, antes siempre he comprado alguna lavadora, un portátil a mi hija y ha ido muy bien pagar poco a poco, y solo sé que solo pago 3 euros extras al mes, me ha ido muy bien. Entonces mi hija ahora quiere estudiar y quiere ser policía. Hay un centro en Barcelona para hacer este curso, pero es 2.200 euros. Entonces me dije a mi hija, pero es mucho dinero. Entonces me dijo, sí, pero tiene Secura. Entonces he intentado y 2.000, me habéis aceptado. También me invitó a un brande, un muy buen brande, el 1866. Y es decir, nuestro fin es dar más acceso a más gente de poder hacer lo que necesitan hacer en cada momento, porque este no está cubierto para el sector financiero actual. Esa es la segunda parte, ¿no? Y la tercera, hay un gran cambio en el comportamiento del consumidor. Es decir, y si miramos los datos, en los años 1980 adelante, ha bajado mucho la utilidad de tarjetas de crédito. Y en el 2010, el primer año que había más tarjetas de débito que crédito. Y todas las generaciones nuevas es que no lo quieren. La mayoría nunca han entrado en un banco y además saben que los padres han tenido problemas con el banco. No tienen nada que ver con estos. Entonces lo ven de una forma diferente. Necesitan flexibilizar, necesitan hacer cosas, pero no quieren sentir que alguien les está prestando dinero o que compran en crédito. Pero si al instante hay algo flexible que puedes utilizar, lo hacen. Entonces es mucho más importante ahora estar, es decir, no ser un banco, ofrecer un servicio, pero el mismo comercio ofrecer flexibilidades. Y este es un gran cambio. No es un tema de... Es por eso que cuesta un poco para los bancos competir con los fintechs, porque es un banco. Y entonces los consumidores ven, pero voy a ir con este banco para pagar interés. No, entonces me estoy financiando. Entonces eligen otro canal, ¿no? Entonces yo creo que estos 3 puntos, por nuestra parte, es que creo que donde podemos ayudar un poco en la transición, ¿no? Muy interesante. Eres un poco menos sueco de lo que aparentas, porque en la primera intervención has dicho que comes en Sitges, has dicho hostia y tomas brandy. Bueno, te queda poco de lo sueco. El brandy es el bueno, es ¿no? solo la carcasa, yo creo. Ya. Temáticas que sí que vamos a abrir aleatoriamente y podéis intervenir sin que yo dirija la palabra a nadie. Vamos a empezar con datos porque obviamente los datos son la gasolina seguramente de la nueva economía, ya no solo del commerce o el e-commerce, es decir, el marketing con datos o sin datos cambia la forma de definir el marketing como orientación de negocio. Después hablaremos del consumidor, porque seguro que nos encontramos con un consumidor cambiante. Después hablaremos de marketplaces y veremos contra quién competimos. El e-commerce, el mobile commerce, la logística y la tecnología finalmente. Porque aunque nos llamemos Tech Barcelona, entendemos que la prioridad es el conocer las cosas y que la tecnología al final nunca es la pregunta, sino tiende a ser parte de la respuesta. Empezamos con datos. Decíamos antes, el año de la pandemia lo que hace es hacer crecer naturalmente aproximadamente un 25% el e-commerce transversalmente. Hay sectores como la alimentación que se multiplican por 10, pero básicamente porque estábamos cerrados y porque después nos daba miedo salir, pero volvieron a volúmenes prepandemia muy cerca, y eso es una primera reflexión también que podemos plantear con el mundo de la moda. Es igual de difícil creerte que vas a comprar un producto de alimentación que un producto de moda. El fitting yo creo es más complejo que pensar que una cuña de queso manchego no te va a venir como la pides, y en cambio la moda consiguió convencer al consumidor de las bondades del e-commerce y el sector de la alimentación no lo ha conseguido. ¿Qué piensas, Elena? A
A ver, el sector de la alimentación para mí va muy atrás en comercio electrónico ya antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, al final, yo divido lo que es un commodity de lo que es un placer en el sector de la alimentación. Al final, si tú tienes que preparar una cena y te gusta preparar una cena, es un gustazo ir a un mercado, ir a comprar, elegir el pescado o la carne que quieres hacer, asesorarte, que te cuenten, incluso pedir una receta. Eso está bien. Ir al súper los sábados a cargar Coca-Colas y leches para mí no es ningún placer. Entonces, nunca he entendido por qué el e-commerce de la alimentación está tan atrasado cuando es realmente una commodity y, como tú bien dices, es más fácil que... Es una compra tarea aburridísima, que estás en... una hora dentro de un local, en la mayor parte de casos anodino, y ya no, en mi caso personal, entrar en un Mercadona me impacta negativamente en mi salud emocional por el trato de las tipografías, de los logos, etcétera, ya no del producto que venden, que no genera ninguna experiencia positiva después cuando lo cocinas, pero es increíble, ¿no? Que además, si tienes que ir con niños, ni te cuento lo que es. Pero sí, realmente yo creo que no se ha desarrollado porque no han salido los números. Básicamente yo creo que demanda hay, lo que falta es más bien oferta. No han salido los números y que el sector ahora se ha puesto las pilas cuando Amazon ha entrado en ello. Es evidente, ¿vale? Entonces ahora veremos crecimientos. En la pandemia no había más remedio y comprábamos ahí, pero a la que ha acabado han vuelto... Pero además debería ser un sector donde conseguir la lealtad del consumidor y convertirte en la primera compra, esa repetitiva de una lista, que hagas otra vez lo demando, cada 2 semanas, sería muy natural, y seguramente que es logísticamente muy complejo para el sector, por el fresco, etcétera, pero en cambio generaría una lealtad hacia la enseña altísima. No solo lealtad, sino que ahí sí que te cambia por completo los hábitos de consumo, ¿vale? Entonces, mi experiencia personal, y me he ido a un sector que no es el mío, pero bueno, mi experiencia personal... Igual te fichan, después de tanto tiempo en Mango, un retailer de alimentación. Soy Mango Girl, no hay manera. Mi experiencia personal es que, bueno, pues cuando el e-commerce no estaba nada desarrollado y además yo tenía entonces niños pequeños, pues tenía que ir al súper, a veces con los niños, a veces sin los niños, a cargar leches y Coca-Colas, que no tiene ningún interés, entonces no tengo tiempo, por lo cual dejo la tienda de cercanía, dejo la tienda de barrio, incluso dejo el mercado, ¿vale? Aparece el e-commerce y vuelve a ser un placer el ir a comprar la comida. Entonces, lo que decía, si tengo una cena, ya me puedo permitir, tengo tiempo de ir al mercado, o incluso si no tengo ninguna cena, oye, me voy a esas tiendas más de cercanía y más de calidad, muchas de ellas, donde puedo ir al especialista de la fruta, verdura, de la carne, del pescado, de charcutería, y comprar el fresco de una manera mucho más experiencial. Entonces, cambia el hábito del consumidor y, en realidad, el e-commerce, que muchas veces nos equivocamos, promueve el comercio de cercanía y la tienda pequeña. David, querías hablar. No, entonces uno de mis mejores amigos arrancó un súper online en Suecia, que ahora es el más grande y tiene mucho volumen, pero han costado mucho por 3 motivos. Es el coste del picking, es decir, el coste de arreglar las bolsas, las rutas, que son muy difíciles de compaginar, para tenerlo utilizan algoritmos, pero luego acabas con 100 camiones en la carretera, es muy difícil rentabilizar las rutas. Y tercero, tiene un problema con los frescos, es decir, la fruta, la verdura, porque la gente se queja si hay una manzana que no está bien, pero lo que han hecho hace 2 años, que ha tenido mucho éxito, se han casado con diferentes tipos de empresas tipo Brico Depot y otros, porque tienen la logística para llegar a las casas. Entonces utilizan ahora sus camiones para que la gente compra todo. Entonces se ha convertido a marketplaces, los de la comida. Primero consiguen mucha fidelidad por la gente que lo compra pero la manera de rentabilizarlo es ser el centro logístico, ¿no?
Román, la siguiente slide, un 85% de la población mundial compra online, contando que solamente el otro 15% es que no tiene acceso, seguramente. Un 65% de los españoles lo hacen de media 2 veces, me parece bajísimo, pero un 21% ya de los españoles lo hace semanalmente. Vosotros que tenéis un barómetro de la actividad online y monitorizáis de cerca el comercio, ¿qué evoluciones ves en esto y qué datos curiosos y relevantes estratégicamente observáis? Sí, uno de los puntos que vimos, y creo que se ha comentado, ¿no?, fue precisamente la digitalización forzada, la vuelta al mundo híbrido ahora mismo, y esa penetración sigue creciendo poco a poco cada año, ¿no? O sea, hizo el 2021, al abrir las restricciones hubo un poco de reset, pero ahora en 2022 seguimos creciendo otra vez. Y eso tiene recorrido para seguir creciendo, porque lo que hay detrás de esto es un incremento de la confianza del consumidor. Entonces, cada vez más confía en su criterio de decisión en la compra online, se fía cada vez menos de los reviews positivos y negativos, de los dos, ¿no? Pero tiene más autoconfianza en esa experiencia, en ese journey, con lo cual se siente más cómodo en la compra digital. Y esto es lo que va detrás de ese crecimiento de penetración. Nosotros teníamos el informe de Pulso Digital, que precisamente tiene unas cifras muy similares, un poquito superiores incluso a las semanales, ¿no? Y también va por generaciones. Obviamente las generaciones más jóvenes, pues como es obvio, son las que están más habituadas, ¿no? Pero detrás de todo está la confianza en el criterio propio en esa toma de decisión. Muy bien. Hemos hablado del consumidor, pero seguiremos hablando. Empezamos contigo mismo, así ya no cedes el micro. Quien tiene más datos sois vosotros, fuera de los datos específicos que tiene cualquier retailer de su propio consumidor. ¿Qué conocéis del consumidor? ¿Cómo lo activáis? Una pregunta a los tres, para mí, que es muy importante, es ¿qué consideráis un dato ganado? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Trabajáis con third party data? ¿Pensáis que es lo mismo y se puede trabajar igual uno que otro? ¿Y cómo ese conocimiento del dato lo hacéis transparente al consumidor para realmente establecer un diálogo donde el consumidor entienda que tener datos suyos es positivo y no coercitivo? Por partes, ¿no? Muchas preguntas. Sí, me parece un poco. O sea, como marketplace, al final, nuestro objetivo es ayudar a las personas, ¿no?, a los dos lados, ¿no? Ayudar al consumidor y ayudar al vendedor en ese caso. Y lo que hacemos es democratizar la información en el marketplace. Hablabas al principio de la introducción de esas páginas gordas de periódico, ¿no?, que tenía cientos de anuncios. En un marketplace hay cientos de miles de anuncios, hay millones de anuncios, ¿no? O sea, esa democratización de la información en los dos lados es lo que genera la riqueza del dato, ¿no? Entonces, al usuario cada vez más le pedimos que se registre para que tenga la experiencia lo más rica posible, ¿no? Entonces nos da esa información de uso, de su comportamiento, y es que el usuario tiene esa expectativa, que en base a lo poco o mucho que sabes de él, le facilites la experiencia digital. O sea, hoy en día el usuario ya no espera ir a una caja de búsqueda, poner 3 keywords sabiendo si el AND o el OR vale para algo. Espera que directamente le enseñes aquello que quiere comprar, en cierto modo, ¿no? Que le enseñes ya el tipo de trabajo, el tipo de casa o el tipo de producto, porque sabes que la última vez que entró en 1000 anuncios estuvo buscando bicicletas, pues que ya le aparezcan primero bicicletas y no lavadoras, ¿no? Entonces, esa transparencia, el usuario es consciente de la información que tienes de él y al revés, espera que seas capaz de utilizarla, ¿no? Y que no le hagas perder el tiempo, que seas lo más rápido y lo más fácil para el usuario. En ese sentido, como marketplace, first party data, todo, ¿no? Información de uso del usuario, porque para nosotros la publicidad o lo que podíamos llegar a enriquecer es un negocio muy adyacente, ¿no? En Adevinta solamente un 10-15%, todo lo demás es tracción del marketplace como tal. Elena, te añado una, que es, después también explícanos cómo trabajáis el buyer persona en Mango. Vale. A ver, nosotros tenemos una gran ventaja y una gran dificultad en cuanto a los datos, ¿no?
Nuestra gran ventaja en cuanto a negocio son nuestras tiendas físicas y nuestra gran dificultad eran nuestras tiendas físicas. Entonces, conforme nos creció el negocio online, empezamos a tener ya datos reales de nuestros clientes en cuanto a todo, ¿vale? En cuanto a gustos, en cuanto a frecuencia, en cuanto a cuándo compran, qué necesidades tienen, qué tipo de categorías compran, pero nos faltaba todo ese mundo offline, ¿vale? Entonces, no podíamos dibujar journeys completos porque teníamos una visión sesgada de nuestros clientes, ¿no? Y no puedes hacer un journey de recuperación de cliente cuando a lo mejor te está comprando cada día en tus tiendas físicas, ¿vale? Entonces, en el 19, justo antes de la pandemia, o un año antes de la pandemia, empezamos a lanzar nuestro programa de fidelización que va muy enfocado a poderte dar una experiencia personalizada de verdad, ¿vale? De tal manera, cuando te recomiende algo, tiene en cuenta una visión 360 del consumidor, ¿vale? Actualmente tenemos nuestro programa de fidelización en más o menos lo que representa, los mercados que representan un 70-80% de nuestra facturación, por lo cual estamos muy avanzados, hemos lanzado bastante y podemos ya dibujar experiencias personalizadas completas. Vamos atrás, no somos todavía, yo te diría, expertos en el tema, estamos haciendo mucha prueba-error, ¿vale? Pero va mucho con encontrar lo que quieres, impactarte con lo que quieres y impactarte cuando lo quieres, ¿vale? Hay momentos que son adecuados, incluso se está midiendo hasta que antes lo hacíamos mucho por mercados, ahora estamos segmentando por clientes. ¿Hasta a qué hora te tengo que impactar porque no te molesta? ¿Y qué canal, con qué canal te tengo que impactar porque no te molesta? Aprovecho y antes de pasar a David, te hago una última a ti. Los Loyalty Programs, porque lo has mencionado que en 2019 lo lanzasteis, antes tenía el paradigma de regalar, ofrecer, dar puntos, acumular ventajas. ¿Es el Loyalty Program todavía el modelo ese o estáis evolucionando a ese modelo de darte lo que quieres, personalizártelo como lo quieres, ofrecerte conocimiento exponiéndote los productos que realmente comprarás? ¿Se han acabado los Loyalty Programs que parecen acumulación de ventajas que después cuando las tienes que redimir son pírricas? A ver, el Loyalty Program en la finalidad es precisamente dar esa experiencia personalizada, pero los clientes, cuando son fieles, quieren algo, y algo que te diferencie como cliente especial. Es decir, el cliente quiere que le trates diferente si eres un buen cliente y cliente fiel a la marca, ¿vale? Que al que te compras esporádicamente. Y nosotros también. No tiene que ser simplemente puntos o descuentos, pueden ser experiencias, pueden ser acceso antes a colecciones o incluso a rebajas, a descuentos. Puede ser el poder acceder, pues cuando hemos hecho algún desfile y tal, pues hemos invitado a hemos sorteado sobre en los clientes top que pudieran ir. Ahora hemos lanzado la comunidad de innovación en el cual los clientes apuntan y pueden opinar sobre temas y nos ayudan a decir cosas, ¿vale? Entonces, sí que un cliente fiel quiere un trato diferencial. Ahora, no tiene por qué ser siempre un descuento. O sea, el titular para el Community Manager de redes sociales es el Loyalty Program ha pasado lo cuantitativo a lo cualitativo. Sí. Pues ya tenemos el titular para el Community Manager. ¿Cómo ves, desde el punto de vista de el finance, esa interpretación del journey del consumidor, que decías tú también, entramos mal y de forma pues con demasiada fricción? ¿Cómo ves ese futuro de ese consumer journey? ¿Y qué está cambiando respecto a los modelos de comprar versus a los modelos de tener? Yo diría que si vas a dar opciones de flexibilidad de pago a la gente, tienes que gestionar riesgo, porque no estás cobrando al momento, lo cobras después.
Entonces tienes que saber con quién puedes dar esto, ¿no? Y quizás en esta parte que nunca era el negocio, como he dicho antes, de los bancos, no era su negocio. Entonces, cuando cualquiera acababa con un poco de más 10 euros de falta en tu cuenta, te llaman. Y con la misma agresividad, si son 10 euros, que 1000 euros. Es decir, no están discriminando, no están personalizando en ese sentido, ¿no? Pero para nosotros, yo creo que lo que está cambiando es, para dar flexibilidad de pago, no es tanto un tema de los datos personales, es decir, tenemos 1.8 millones de clientes y nosotros percibimos que los datos del consumidor es suyo, no es nuestro, ni el merchant, es suyo. Pero lo que sí es cierto es que la acción de todos los consumidores está creando patrones. Entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, que si tienes un Hotmail, el riesgo de moda es más alto que un Gmail. Si tienes una Movistar es más alto que Orange, no al revés ahí. Y luego hay algunos barrios en Valencia que el ratio es súper elevado. La hora que haces la compra, si la composición de la cesta es diferente de la cesta media de la misma tienda, el sexo que tienes versus los productos que estás comprando. Y tenemos 100 factores distintos y con toda esta información puedes construir algoritmos. Y en nuestro caso, pues así nuestro enfoque es decir, se mide un poco con qué certeza que puedes dar a comprar algo a alguien y que luego te paga, y para evitar bloquear a alguien que realmente te pagaría. Hay un métrica que se llama KS. Y el KS de Experian, por ejemplo, tiene un rango se llama 32. No es nosotros 54. Es decir, un base de datos tan antiguo como el Experian, que tiene toda la población, es que mide muy mal si la gente va a pagar o no, en el sentido. Yo creo que los datos es más un tema de rastrear comportamientos de colectivos para poder activar soluciones a los compradores, ¿no? Hemos pasado también del demográfico al psicográfico, absolutamente. Un ejemplo de otro mercado, completamente, que me pareció súper interesante. Una telco en Sudamérica, que la información crediticia es muy mala, era capaz de hacer el credit scoring mucho mejor en base a los contactos que tienes en tus llamadas. O sea, en base a tu red de llamadas, si llamas a gente con buen credit score, tu probabilidad de pago es mucho mayor. Entonces, al final el tema del dato, hay que inventarse un poco la vida, ¿no? con otra serie de criterios que te puedan predecir precisamente comportamiento, ¿no? Y en Sudamérica era tema de redes, a quién conoces, con quién hablas, con quién trabajas. O sea, tú puedes no tener historial de crédito, pero tu entorno sí. Si tu entorno es fidedigno, pues tú también, en ese sentido. Hablando de comportamental, recuerdo una clase maestra cuando tuvimos la suerte de trabajar para Bentley, que nos decían que a un potencial consumidor de un Bentley, cuando entraba a la tienda, si preguntaba al vendedor cuánto gastaba el coche a los 100 kilómetros, le invitaban a ir a un concesionario Jaguar. Es básicamente esto en un formato buyer persona de hace 30 años. ¿Determinan la segmentación, en el caso de Mango, la captación de los canales que hacéis del consumidor y la relación que tenéis con el consumidor en los canales? Es decir, ¿cambia alguien el que os entra el dato por TikTok, por ejemplo, respecto a Instagram, por poner dos plataformas que pueden ser relativamente próximas para no distanciarlas más? Realmente el canal, ¿no? Más el contenido y el comportamiento del canal, ¿vale? Es decir, si tenemos contenido muy diferente en Instagram, ¿vale? Dirigido a un tipo de cliente o a otro tipo de cliente, ahí sí que tenemos la experiencia personalizada hacia, bueno, si me entras por este contenido, te he captado por este contenido, ya sabemos dónde vas, ¿no? Que puede ser contenido según target, contenido según, más que target es segmentación, ¿no? Porque a veces el target está, ¿no?, muy anticuado, muy hacia edad, no sé qué, no importa la edad ya, no importa, es un tema de segmentación, es qué te interesa, con qué te expresas, ¿no? Porque la moda para nosotros es un modo de expresión.
Y sí que es verdad que el contenido de TikTok siempre va a una segmentación mucho más definida, mucho más, incluso diríamos, atrevida que lo que puede ser un Instagram, ¿vale? Pero es más, nos fijamos más en el contenido por donde nos entran que en el canal por el que nos entran. ¿Qué es para los tres, empezando seguramente por David, la personalización en vuestra relación con el consumidor? ¿Y qué os garantiza el mundo digital en eso de diferencial sobre el físico? Lo que hemos hecho es, las empresas de pago tienen una herramienta que desconocen los retailers, que es muy impactante, son las instrucciones de pago. Es decir, cuando tú envías a alguien que está pagando por un plan de 3 meses o 6, el ratio de apertura de este correo es 10 veces más alto que cualquier campaña de email marketing. Y allí, entonces, es por eso que hay muchas plataformas de pago que hacen mucho, como el PayPal en su día, porque cogen el tráfico del retailer para luego que entre en su marketplace y en su mundo, ¿no? Entonces, en el caso de personalización, lo que hemos hecho, por ejemplo, si Faunas vende una serie de móviles, saben el móvil que ha vendido, los auriculares que cuadra, entonces es ellos mismos que envían la instrucción de pago para poder crear esta lealtad y para aprovechar estas herramientas de personalización. Pero lo que hemos visto, después de haber hecho mucho A/B testing, es que realmente tiene que estar muy personalizado y que realmente llegar a la persona que le gusta, porque si empiezas a ser demasiado generalista, si es demasiado marketing, si realmente no te sirve, te borra, ¿no? Para nosotros la personalización, que no hemos llegado a ello, estamos trabajando, ¿vale? Pero nuestro sueño es, al final es, te conozco bien, te impacto donde tú quieres, como tú quieres y con el contenido que tú quieres. En cualquier touchpoint del cliente, incluido la tienda física, ¿vale? No lo dejemos solo en digital, porque precisamente podemos usar la tecnología para personalizar experiencias en tienda física. Entonces, eso es importante a la hora, porque vuelvo a repetir, como vendemos estilo de vida, vendemos una proyección de la identidad propia, pues es bastante importante, ¿no? Nuestro surtido es bastante amplio. Y por otro lado, personalización, más que personalización, sí, es personalización para facilitar todo el proceso de compra. Como te conozco tanto, sé cuál es tu tienda preferida, sé cuál es tu canal preferido, sé cómo sueles pagar, si te lo envías a casa sé dónde vives, por lo cual te facilito toda esa intendencia que, que es el momento del pain point que decías frictionless antes. Entonces, por un lado es la personalización de la experiencia en cuanto a ofrecerte los productos más adecuados a ti, ¿vale? Y por otro lado es la personalización de la experiencia en cuanto te facilito la vida, porque una vez ya has encontrado la americana que quieres, viene el tostón, ¿vale? Que es el pago, el envío, etcétera, etcétera. Román, aquí me interesa mucho también vuestra experiencia en cuando el consumidor, sea alguien que busca trabajo o alguien que busca un piso, cómo reducís también la redundancia alrededor de su experiencia en el portal cuando llega. Pues también tenemos recorrido, ¿no? Al final tenemos mucha información y cada vez el usuario es más exigente, ¿no? En este sentido. Entonces, la personalización nosotros tenemos que hacerla por 2 vías. Al principio decía lo de que no espera buscar una caja de texto, ¿no? Y encontrar, espera encontrar directamente aquello que está buscando. Pero en la experiencia, por ejemplo, inmobiliaria, hay un problema estructural de industria, que es que el nivel de exclusividad de un piso es muy bajo. O sea, el mismo piso lo tienen varias inmobiliarias, con lo cual, desde un punto de vista de experiencia de usuario, encuentras el mismo piso muchas veces. Que piensas que son anuncios repetidos, pero es que son 5 inmobiliarias diferentes vendiendo el mismo piso prácticamente con las mismas fotos, ¿no? Entonces, en esta parte de personalización y de experiencia estamos trabajando en poder deduplicar esa información, entender si ese usuario ya ha visto ese piso, aunque haya sido en una inmobiliaria y no en otra. O sea, cómo trabajamos la información para que la experiencia sea lo más fresca posible, ¿no?
Y lo mismo en empleo no nos pasa tanto, porque en empleo, en InfoJobs, toda la información es genuina, es directa, no hacemos agregación y por tanto son todo anuncios únicos, frescos, reales y activos, que no pasa en la mayoría de portales, pero allí la complicación está en utilizar machine learning, algoritmos de matching entre los intereses del CV y la experiencia del usuario para recomendar las mejores ofertas posibles, ¿no? Y en general en el sector de empleo todavía hay mucho recorrido para hacer que esa experiencia sea perfecta para el usuario. Y por último, a nivel de personalización de experiencia, el gran reto que tenemos, o sea, lo bueno que tiene Adevinta en España es que tiene la mezcla de un generalista que es 1000 anuncios y varios verticales. Pero en otros países de Adevinta lo que tenemos es un líder indiscutible generalista que tiene todos los verticales dentro. Pero ¿cómo haces para personalizar la experiencia vertical dentro de un generalista para poder competir contra verticales especialistas? Entonces, la pregunta. Entonces, es un 1000 anuncios, ¿no? Puedes entrar a 1000 anuncios a comprar un piso, una casa, un coche, ¿no? O a buscar trabajo, pero tienes una experiencia de generalista. La misma app te tiene que valer para encontrar un trabajo que para comprar un patinete, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que esa experiencia personalizada en una sola plataforma sea tan buena y tan competitiva como la experiencia que pueda tener alguien en Fotocasa, ¿no? El usuario se autosegmenta, decide dónde quiere ir, pero la potencia de un generalista está en la recurrencia, ¿no? En que hoy entro por un patinete, mañana entro por un empleo. Entonces, a nivel estratégico, ¿cómo te llevas la personalización al extremo para que en una sola plataforma, en un solo outlet, que es una app al final, consigues verticalizar esa experiencia lo máximo posible y personalizarla a lo que quiere en cada momento? Y ese es un reto tremendo de generalista que abre nichos a especialistas verticales, ¿no? Para competir en este sector. Las cosas que seguramente funciona peor Wallapop y es un reto para resolver para un concreto retailer generalista como Wallapop de segunda mano. Exacto. Bueno, que es el mismo motivo por el cual estáis en agregadores de moda específicos y no generalistas, ¿no? Finalmente cerramos este bloque de consumidor con una pregunta que me podéis resolver vosotros dos. Primero, desde el punto de vista financiero, David, ¿hacia dónde vamos con los modelos de suscripción? Es decir, ¿la economía de la suscripción realmente ha llegado o va a tardar unos años y depende de un nuevo grupo de consumidores que todavía no son los que actualmente tienen el poder de compra? ¿Va a ser transversal desde un coche o una vivienda a un móvil o a la ropa, como el caso de cualquier compañía del mundo de la moda, o a unos sneakers? ¿Vamos a desear comprar sneakers por suscripción? ¿Cómo lo ves? La verdad que está desarrollándose en una velocidad tremenda. Y no solo es un tiempo, que a veces los comercios quieren hacer algo, pero realmente la demanda no está. En este sentido, la demanda está. La gente prefiere, una gran parte, sobre todo la gente más joven, prefiere bienes de uso en lugar de comprarlo. Y porque saben que tienen diferentes necesidades en diferentes épocas de la vida y no tienen el mismo sentimiento de ser el dueño de las cosas como quizás antes. Nosotros hemos arrancado con Phone House de suscripción de móviles. Yo creo que hicieron 1.2 millones en junio, solo junio, en suscripciones. Es decir, en 25% de sus tiendas. Entonces hay una demanda latente tremendo de poder. Y que es realmente, una cosa muy importante, ¿qué realmente está comprando alguien o que quiere una suscripción? Quieren tranquilidad. Es lo que compran. Es decir, voy a tener esto y luego en 2 años, cuando si algo se estropea, lo cambio. Entonces es más orgánico. Funciona muy bien para productos que realmente siempre vas a utilizar, como el móvil. Funciona muy bien, estamos lanzando ahora con unos grandes grupos en el sector de gafas. Entonces, este es una revolución tremenda, es decir, 1 minuto solo, porque es muy interesante esto. Entonces, este modelo hemos captado de Suecia, que durante 7 años, y ahí la óptica principal, ahora tienen 400.000 suscriptores de gafas, de una población de 10 millones. Y 80% de lo que venden es esto. ¿Por qué? Porque cuando vieron que la gente en promedio tenía 1.2 gafas
cada uno, no tenía sentido, porque tienes el sol, tienes diferentes estilos de moda por la noche. Entonces hicieron estudios y resultó que la gente, puesto que cambia la vista cada 2 años, 2 años y medio, la gente no quiere tener demasiadas gafas para tener en casa y luego comprar nuevos cada 2 años. Entonces, en este caso, pero a la vez, tienen un margen de 90% en los cristales. Entonces, lo que hicieron, vale, entonces te doy 3 gafas, tú eliges cuáles, y entonces tienes el control de vista y cada 2 años cambias una montura. Y si tienes que cambiar los cristales, cuando haces el control, te cambio todos los cristales de tus gafas. Entonces, con el modelo de suscripción, han despertado una demanda latente que había en el mercado, que sin esta manera de comprar es que no lo han hecho. Además, hacen muy bien para la población, para que realmente puedan tener. Y vemos en un par de sectores que realmente tiene muchísimo más sentido un modelo de suscripción, porque también si miras a nivel de 10 años el coste que tiene el cliente para estar muy bien cubierto y la tranquilidad de siempre es menos que comprarlo durante 10 años. Y justo en gafas es un tema que no caduca. Entonces el churn que tienen, es decir, el porcentaje de clientes que pierden es 6% solo. Es 94% sigue con este plan, ¿no? O sea, hay como pilares, segmentos en la economía súper interesantes que aportan mucho valor al usuario, ¿no? Sí, porque el móvil parecería natural, pero la gafa no lo es nada, ni es nada obvio, y además es un sector con unos márgenes como muy interesantes. Y estamos en otro. Y menos en Suecia, pero el 1,2 debe ser gafa graduada y el 0,2 es una gafa de sol cada 5 suecos, porque tenéis muy poco sol. Sí, tienes muy poco sol. Pero hacemos mucho deporte, entonces se rompen. Tú debes estar en 2 o 3, ¿no? Sí. Vale. Solo un dato más, solo porque es curioso, es interesante. Estamos lanzando con una gran cadena dental aquí un coste de suscripción en dental. Entonces pagarás un coste de 5 euros al mes, incluye controles y limpieza 2 veces al año. Y entonces, ¿por qué? Porque 50% de la población aquí no va suficiente al dentista. Solo van cuando realmente tienen un problema grave. O sea, hay un cambio de costumbre. Entonces, solo meter aquí en España, aportar algo muy accesible a la población, de poder ir por 5 euros al mes y realmente estar cubierto. Y si te pasa algo, un seguro, que tienes 30% de descuento en cualquier cosa cara, es chulísimo. Es muy emocionante la parte de suscripciones por lo que puede aportar, ¿no? Que digas chulísimo ir al dentista. Sí. Rózalo publicista. Es más chulo ir allí cuando no tienes dolor que cuando tienes dolor. Elena, ¿te ves en suscripciones? Bueno, no es solo un tema de suscripciones, ¿vale? Hay un montón de modelos de negocio que están saliendo, ¿no? Está, pues, como hemos comentado antes, segunda mano, alquiler, suscripción, y dentro de la suscripción tienes la suscripción quedándote el producto o la suscripción devolviendo el producto, ¿vale? Entonces, son temas que suenan, entonces yo creo que cada marca tiene que elegir cuál es su core business y dónde se quiere meter. Nosotros creemos que meternos en todo no es obvio. El tema de suscripción alguna vez, de hecho, lo hemos hecho algún workshop para ver qué cabida tiene esto en nuestro negocio, y hemos hecho workshops con clientes. Entonces, los hombres sois más, en moda, hablo, sois más abocados al tema de la suscripción. Hay mercados mucho más avanzados en suscripción que España, es decir, en España la suscripción está muy por debajo de lo que son otros mercados, y las mujeres somos bastante de, bueno, sí, la suscripción, pero aquello que puedes elegir, es decir, no me mandes tú el paquete ya con tus algoritmos y la ropa, y más cuando, pues, yo sé, el primer día de rebajas, si estás pensando en enviarme suscripción, no, yo voy y elijo lo que quiero, ¿vale? Entonces, es un modelo que en moda se está haciendo, hay varias startups además que están haciendo, e incluso hay algunas empresas muy grandes, ¿no? Americanas y Stitch Fit, ¿vale? Pero no es algo fácil de nuestro sector ponerlo. Sí que es verdad que combina varias cosas, combina accesibilidad y combina sostenibilidad.
¿vale? Igual que el alquiler. Entonces son cosas que probablemente llegaremos a explorar, pero hay que ver cómo encaja en el modelo de negocio y cómo da valor a nuestros clientes. Tema tabú, marketplaces. Al final me interesa mucho, os parece siempre que cuando hablemos de marketplaces hablamos de Amazon contra todos, a pesar de que no lo queramos plantear, y después que cualquiera que tiene una posición pública se cree que convence a los pequeños retailers de vamos a hacer un marketplace de Barcelona, lo abrimos, lo subvencionamos también a golpe de billetera, tanto el desarrollo como el que nos compren por primera vez, y vamos ya a competir contra todos. ¿Cómo lo ves, Román? Sí, es un negocio en que la barrera de entrada inicial no es muy grande, ¿no? Y precisamente eso es lo que puede llevar a diferentes iniciativas a plantearse entrar en un marketplace. Desde pequeñas asociaciones, sector público o incluso el sector financiero, diciendo, en el caso de motor, oye, pues ven que la parte de la financiación en motor es una parte interesante, porque saben que gran parte de las transacciones pasa a marketplaces, oye, pues lanzamos un marketplace de motor para tener la parte de la financiación. Luego el problema, te das cuenta de que al final no es solamente el desarrollo tecnológico inicial, sino esa capacidad, ese aprendizaje de largo plazo, ¿no? De conocer al usuario, y luego la parte que es muy cara es ganar a ese usuario, retenerlo y hacerle leal, ¿no? Puedes lanzar un marketplace, el sector público tiene una página web de empleo público, pero no tiene nada de tráfico. O sea, puede haber muchas ofertas, pero no hay usuarios. Y eso se debe, pues, a N motivos, ¿no? Pero uno de ellos es que hay otras alternativas en el mercado que funcionan. Entonces, si tienes alternativas en el mercado que funcionan, no tiene sentido invertir mucho dinero en crear alternativas que van a por lo mismo. Donde sí que creo que tiene recorrido, y lo decía antes, es en los marketplaces súper especializados de vertical, ¿no? Porque son aquellos que son capaces de solucionar una necesidad de usuario de una forma mucho más específica y que a un generalista le va a costar mucho más, ¿no? En ese sentido, en empleo, oye, pues un marketplace de empleo específico para un gremio en concreto, pues puede tener cierto recorrido y tendrá más o menos éxito si además lo hace de forma colaborativa con otras iniciativas que ya pueda haber, ¿no? Pero otro generalista o lanzar otra iniciativa, ha habido casos de éxito, pero la inversión multimillonaria que hace falta para llegar al éxito no tiene nada que ver, es marketing, no tiene nada que ver con el coste tecnológico de entrada, ¿no? ¿Alguna opinión más? Bueno, básicamente para mí lo que un marketplace es un agregador de oferta y de demanda, ¿vale? Entonces el valor está en, uno, que tengas oferta, y dos, que tengas tráfico. Y la especialización, como dice Román, es importantísimo, porque puedes hacer una experiencia mucho más personalizada. Sí, para los tres también, que luego seguramente que en logística volverá a salir, pero hay una dicotomía al consumidor entre me va bien el marketplace porque es una commodity, se me ha roto la funda del móvil, 3,99, miro Amazon y la tengo mañana a las 9 de la mañana en casa o en la oficina. Y no tenemos, después todos somos activistas con la sostenibilidad, con el medio ambiente. ¿Cómo se aguanta esto en los formatos de estoy comprando sin costes de envío, a precios que no pagan seguramente ni el intermitente del vehículo que te lo trae? Nos olvidamos transaccionalmente cuando somos nosotros en primera persona quien estamos comprando, pero después vemos el desastre que es a nivel social, medioambiental, y nos olvidamos. ¿Cómo vivimos esa dualidad o cómo la vivís? Sí, puedo brevemente. Al final yo creo que precisamente los marketplaces más de segunda mano van a complementar esa situación, ¿no? Aunque tampoco estamos libres de esa dicotomía del transporte y de la sostenibilidad. El 50% de la gente que iba a 1000 anuncios en Navidades iba a comprar o a buscar algo bajo un criterio de sostenibilidad.
O sea, iba a buscar algo de segunda mano porque sabía que era más sostenible que comprarlo nuevo en cualquier otro marketplace, ¿no? El impacto que tienen 1000 anuncios en España equivale a el coste de CO2 de producir 1 millón de camisetas de algodón al día. O sea, son 368 millones de camisetas de algodón, ¿no? El impacto en ahorro de CO2 de utilizar 1000 anuncios en segunda mano. Teniendo en cuenta incluso el coste logístico que puede haber, ¿no? Porque también esa expectativa que decías de Amazon también la tienen en 1000 anuncios, también quieren ese envío y esa entrega. En países, o sea, en grandes ciudades no, pero en zonas más distribuidas, el comercio electrónico puede ser tan sostenible o más incluso que el ir a la tienda. O sea, en función del recorrido que tengas que hacer en coche particular, sobre todo si es un comercio electrónico que le llaman shop to shop, ¿no? de tienda a tienda, ¿no? Porque gran parte de esa distancia recorrida se hace de forma algo más eficiente. En grandes ciudades, pues tener 200 camiones por la ciudad pues no es tan eficiente, o se podría llegar andando, ¿no? Pero en distancias medias el comercio electrónico puede ser igual de sostenible que el ir en persona. Yo creo que el tema de la sostenibilidad en el comercio electrónico, que prácticamente se habla sobre todo del transporte, ¿vale? Es un trabajo que se ha de evolucionar con los tres jugadores, comercio, cliente y instituciones. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite predecir la demanda y nos permite acercar a esa demanda donde se va a producir la venta. Y luego, incluso en las grandes ciudades, existen formas sostenibles de poder entregar la mercancía, incluso aunque sea a domicilio. ¿Vale? Entonces, ya sea vehículo eléctrico, bicicleta, etcétera, etcétera. Claro, si la demanda la tienes mucha más alejada, es difícil, ¿vale? Entonces, creo que el comercio electrónico está aquí y está aquí para quedarse, ¿vale? Es cómodo realmente. Y la forma de solucionarlo es distribuir la mercancía de tal manera que esté lo más cercana al cliente posible, por lo cual puede conseguir esa medio inmediatez, porque la inmediatez real está en la calle, es decir, tú si quieres algo urgente, vete a la calle, cómpralo y te lo llevas en la mano. ¿Vale? O grabar la promiscuidad de poco valor, ¿no? Porque al final una funda de 3 euros nunca va a ser sostenible enviarla. Depende de si consolidas o no consolidas. Es que, claro, estás pensando en envíos muy enfocados a un solo envío, a un solo edificio. Hay una serie de desarrollos logísticos. Es decir, hace unos años parece que se apostaba, y ha sido todo un fracaso, por todo el tema de correos, que iba a ser tanto para comunidades de vecinos como para sitios públicos. ¿Dónde está eso? ¿Vale? Si está esto, tú puedes consolidar incluso tu funda de móvil. Me lo pones muy fácil. Que ¿Dónde está la innovación en correos? Vale, pero bueno. Pero ¿me entiendes lo que digo? Es decir, si tú trabajas, pero entonces tienen que estar todos los actores de acuerdo. Bueno, al final tienes una camioneta que te viene de cualquier empresa de transporte a entregarte el paquete de Mango al cabo de 5 minutos, la del paquete de Amazon al cabo de 5 minutos, en un edificio residencial. ¿Qué pasa si solo viene una con todo? Y además, da igual la hora porque tienes tu estafeta, tus lockers de comunidad de vecinos. Y cuando llegues a casa, pues más o menos a X metros ya tienes. Entonces, por ahí va la sostenibilidad. Consolidar toda la demanda que hay en cierto radio y optimizar las estructuras logísticas para ello. Para mí esa es la solución, más que empezar con tasas, prohibiciones, etcétera, etcétera, que hay algunas iniciativas en ese sentido. Por nuestra parte hemos visto durante la pandemia una cosa importante que hemos visto. Tenemos muchos clientes fabricantes. Entonces, muchos de estos fabricantes tienen luego clientes, una red de distribución o terceros. Entonces, es decir,
vender directamente del fabricante, directamente al hogar, y evitas enviar el material a un centro logístico, luego al pequeño comercio y luego a casa. Tiene sentido la venta directa. Y lo que hemos visto que ha subido mucho la edad promedia de la gente que hace compras online con la pandemia, porque la gente aprendía. Porque antes era gente hasta una cierta edad que tenía la costumbre de hacer las compras, pero luego se fueron obligados durante la pandemia, la gente más mayor, y se acostumbraron. Y ya no iban tanto al pequeño comercio. Tenemos un cliente que es una empresa grande de calderas, que no tenían un canal directo de venta, pero han visto porque los dueños de las casas eran 40 años o arriba y no hacía falta. Pero ahora esto es comprado online. Entonces está cambiando mucho la pandemia, el comportamiento también a la gente un poco más mayor, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al móvil. El móvil es nuestra extensión natural, el centro de casi todo. ¿Qué ha cambiado en vuestros negocios esa mobile centricity en vuestra interacción con el consumidor? Bueno, en el tema del mobile hace bastante tiempo que estamos hablando de mobile first, ¿no? De pensar en el móvil. De hecho, mucho antes de la pandemia ya empezaba a haber más tráfico a través del móvil que en lo que es desktop. Y luego dentro del mobile tienes lo que es mobile o lo que son las aplicaciones, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros como empresas lo que intentamos empujar es que nuestro cliente fiel acceda a través de las aplicaciones y luego el cliente esporádico que acceda donde quiera y como quiera. Es igual que cuando nuestro cliente fiel en el mundo físico queremos que vaya a nuestras tiendas, ¿vale? Entonces es exactamente lo mismo. Hoy en día el mobile representa pues un 80% del tráfico, ¿vale? Tiene menos conversión que otros canales, pero cuando ya te vas hacia la app tiene muchísima más conversión que cualquier otro canal, es decir, incluso por encima del desktop, porque es ahí donde están nuestros clientes fieles, al menos en nuestro sector. Antes de que saltemos a los otros dos ponentes, ¿hasta dónde jugáis con el conocimiento en el GPS y la contextualidad de la geolocalización respecto al consumidor y su relación con la tienda física? Hemos hecho algunas pruebas muy incipientes, entre otras cosas hemos hecho pruebas sobre todo con clientes que tienen la app. Por ejemplo, hemos probado de que si tú tienes la app, tienes favoritos y pasas o entras en la tienda o pasas cerca de las tiendas, yo te aviso que tus favoritos están disponibles en ese punto de venta, ¿vale? Luego temas de localización ya para buscar una prenda, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estás buscando una prenda, pues si me activas la localización, yo te puedo ofrecer ese stock en tienda física, siempre lo más cercano a ti posible de donde estás. Pero aparte de esas dos pinitos no hemos hecho nada más todavía. Muy bien, gracias. David y Román, respecto al móvil. Sí, el móvil es la cartera ahora, ¿no? Entonces ha cambiado bastante. Antes había una cartera en una mano y el móvil a la otra. Ahora es la cartera. Entonces está cambiando bastante el patrón. Tenemos en dos tiendas, dos grupos grandes, Xiaomi y otro, que compran con código QR en tienda. Entonces vas allí al producto, escaneas el producto, entonces tú haces la compra en tu móvil y cuando llegas a la caja solo coges el recibo y sales. Este funciona muy bien para productos donde necesitas estar asesorado, es decir, la tienda tiene asesores que van circulando para explicar el producto, pero no tienes ganas de ponerte en la cola para algo que sabes lo que quieres comprar. Y esta es una parte que los códigos QR con el móvil vemos que en 3-4 años va a ser muy, muy importante en la economía, ¿no? En la parte de geolocalización hemos activado para unos comercios de moda de que en las instrucciones de pago sale la tienda más cercana a donde vive la gente. Entonces la misma tienda puede promover cosas y cuando tiene stock nuevo. Entonces el consumidor, si vive en un sitio, una mapa donde aquí es la tienda, ahora ha entrado esta información, estamos intentando activarlo por parte de los comercios.
En Adevinta yo creo que hemos pasado por varias fases, ¿no? Primero todo fue la web, luego fue el móvil. La estrategia los KPIs son prácticamente exactamente los mismos que los de Mango. 80-85% del tráfico es móvil, pero parte es M-Site y parte es la app, ¿no? Y lo mismo, el nivel de fidelización, de capacidad de customización de la experiencia, el login persistente, ¿no? Lo consigues solamente con la app, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estrategia está en llevar a los usuarios lo máximo posible a la app porque es la mejor forma de generar esa experiencia personalizada. La parte de la geolocalización creo que ha tenido su época, por lo menos en la segunda mano. O sea, hay categorías en las cuales es más relevante que en otras, ¿no? Pero probablemente a medio y largo plazo en los marketplaces de segunda mano va a perder relevancia porque vamos hacia la transaccionalidad. Entonces, en ese momento ya te da igual. O sea, si vas a hacerlo con pago instantáneo y con transporte, ¿para qué te hace falta saber si esa prenda está en la ciudad de al lado o en la otra o a 50 kilómetros, ¿no? Quieres una camiseta, quieres un móvil, quieres un patinete, si te gusta, te da igual si viene de Francia, siempre y cuando te llegue en un plazo determinado, con un coste logístico determinado, ¿no? Entonces hemos tenido esa época en la cual hemos ido todos hacia la geolocalización para hacer el trato de farola, ¿no? Pero ahora estamos yendo hacia medio o largo plazo a abrir las fronteras de Europa, ¿no? Y que al final es un mercado único y es la forma de incrementar el stock disponible, ¿no? y el número de alternativas en las cuales puedes acceder. Entonces todavía es importante la geolocalización en segunda mano, pero cada vez más lo va a ser una experiencia transaccional con garantías, con confianza, con pago, con logística, y va a importar menos de dónde venga ese producto. Yo creo que también es que los players de segunda mano estratégicamente se quieren convertir en retailers realmente y transaccionar hacia eso, pero también por buyers persona que hemos visto en este tipo de modelos hay un lo veo, lo quiero, que va a seguir, yo creo, siendo el tráfico de farola o de parada de metro de Urquinaona, yo creo. Existirá, y de hecho, por ejemplo, en la parte transaccional y en la parte de pagos, como marketplace buscamos generar esa confianza, ¿no? Entonces, incluso en el intercambio en persona, a veces el pago transaccional a través de la plataforma es una forma de generar esa confianza en el proceso. Si tienes que pagar a alguien, no es lo mismo sacar 50 euros que decir, no, te enseño el QR o te enseño el wallet o te enseño algo que tengo cierta garantía de la transacción. Vamos a un bloque estratégico, yo creo que nos quedan 5 minutos. La omnicanalidad, no hay otra opción, pero ¿eso redefine vuestro modelo estratégico, sobre todo en el caso de Mango, de cuál es la experiencia de tienda debido a la omnicanalidad? Totalmente. De hecho, creemos que precisamente nuestra presencia física y nuestro portfolio de tiendas es una ventaja competitiva con los pure players. Para nosotros la omnicanalidad, a ver, también supongo que depende del sector que estés, ¿no? Entonces, cuando vendes moda, en realidad no es una commodity, no es ropa. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, no sé vosotros, pero yo cuando me voy a comprar una americana, necesito una americana, pero entonces abres mi armario y dices, ¿por qué necesitas una americana? Porque tienes unas cuantas, ¿vale? Entonces es, bueno, pues es una expresión de ti mismo, es un hacerte sentir bien, mira, aquí estoy y me siento segura, me siento que expreso mi imagen, me siento guapa, ¿vale? Entonces el tema de ir a comprar ropa no es ese pain point como ir a comprar las Coca-Colas, ¿vale? Es probablemente una actividad también de placer, ¿vale? A no ser que tengas que ir con los niños, no sé qué, no sé cuánto y tal. Primera actividad de ocio en el mundo occidental, ir de compras. Ir de shopping, ¿vale? Entonces, combinando, nosotros tenemos un montón de tiendas y hemos pasado de tener tiendas que sí, que básicamente pues las podías ir conectando no en tiempo real y ir viendo dónde estaban los stocks, etcétera, etcétera, a evolucionar una tienda conectada. Una tienda conectada con el cliente, una tienda conectada con la central, una tienda conectada con nuestro canal online, ¿vale? Entonces, al final es
haciendo esta conexión que sobre todo va mucho de experiencia de cliente y del stock, ¿no? Porque la disponibilidad del surtido es probablemente una de las cosas más importantes en nuestro sector, ¿no? Porque al final tú tienes un surtido que no es mucho más grande que, bueno, que generalistas que tienen surtidos enormes, pero cuando lo bajas a SKUs, tú puedes tener esta americana, pero no está en el color que quieres o en la talla que quieres, ¿vale? Entonces, cuando abres eso a una conexión, ¿vale? Haces accesible a todo el surtido a los clientes, que el primer pain point, porque hemos hecho un montón de estudios de un cliente que sale sin comprar de tanto la tienda online o la tienda física, es no he encontrado lo que busco, ¿vale? Y el no he encontrado lo que busco puede ser o no me gusta nada la colección que habéis hecho, ¿vale? Es equivalente a ¿por qué compras en esta enseña en retail de alimentación por precio-calidad? Es un mainstream. Vale, no he encontrado lo que quería. No he encontrado lo que veo, ¿vale? Que puede ser que no de esto, pero cuando ahondas más en la pregunta es que he visto en las redes sociales o me han pasado por WhatsApp o he visto en vuestra propia web esa prenda que yo quería y no la he encontrado. No la he encontrado en mi talla, del color que yo quería, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros la omnicanalidad, el primer punto es el stock. No es de un canal ni de otro, ni de una tienda ni de otra, el stock es del cliente y vamos a hacer lo posible por que puedas acceder a él. Lo segundo es toda la parte de, bueno, lo que decíamos, si acercamos la oferta al cliente porque podemos predecir la demanda y tenemos una dispersión de tiendas geográficas suficientes, pues podemos aprovechar esos puntos de stock para hacer toda esa logística de accesibilidad del stock. Y lo siguiente es, bueno, pues el poder ya no solo acceder al stock, sino tener una visión 360 del cliente, en el cual yo sé lo que te has comprado, sea en la tienda que sea en el canal que sea, y te puedo recomendar mejor, ya sea en el mundo online, ya sea en el mundo offline, ¿no? Porque al final la idea nuestra es dotar a las vendedoras de tecnología que no se ve, tecnología, herramientas que te ayuden a asesorar y guiar mejor al cliente y que no hace falta que la maneje el propio cliente. Genial. Iba a acabar con una pregunta obviamente posicionada en el entorno de Tech Barcelona, que es ¿qué es la tecnología para vosotros? Elena, la acabas de contestar. Antes de que la hiciera, se lo voy a pasar a Román y a David, de realmente qué creéis que es la tecnología en vuestros negocios, porque Elena lo acaba de explicar antes de que lo preguntara. O sea, nosotros nos definimos como una empresa tecnológica y con eso te lo digo todo, ¿no? Básicamente. Al final somos una empresa en la cual el principal capital es el capital humano y tenemos cientos de desarrolladores precisamente trabajando día y noche para, a través de la tecnología, solucionar las necesidades de los usuarios, ¿no? Y vinculado con la pregunta anterior, para las empresas somos su omnicanalidad. Para los concesionarios, para las inmobiliarias, nosotros somos la tecnología para ellos que les permite a ellos ser omnicanales y lo que hacemos a través de tecnología, simplificarles los procesos, al fin y al cabo, ¿no? Les hacemos la vida más fácil a las empresas en su mundo omnicanal, digitalizando a muchas veces pymes, ¿no? Que les costaría más hacerlo de forma individual. A través de un marketplace les permitimos acceder a esa omnicanalidad con tecnología. David. Yo diría que por nuestra parte la tecnología es quitar fricción, es decir, utilizar tecnología para quitar fricción, esa es la esencia, y luego conectar esto con datos. Que en nuestro caso, ahora en promedio damos una aceptación a la gente en 0.2 segundos de poder hacer un pago flexible, ¿no? Y es gracias a la tecnología y datos. Y velocidad, entonces. Sí, velocidad, sí. Yo acabo con las preguntas. Aunque nos pasamos algo, si queréis, alguno de los asistentes aquí preguntar algo, o si tenemos alguna pregunta online también la transmitiremos a los ponentes. Vale, pues entonces no hay preguntas online, obviamente. Una pregunta rápida simplemente es, estamos viendo un poco todo el tema de la inflación que nos está afectando en los últimos ya 9 meses, y si habéis notado cierto
cambio en el comportamiento del usuario, no solo porque dejo de comprar, sino porque estoy cambiando mi comportamiento a la hora de enfrentarme a unos precios más elevados. Sí, por nuestra parte es una muy buena pregunta y son datos muy recientes, ¿no? Pero lo que vemos que los comercios se afrontan ahora un Shocktober. Es decir, muchos tienen ahora, porque durante la pandemia no tenían género y porque no tenían transportes de China y lo que sea, ¿no? Durante la pandemia todos han crecido mucho y han conseguido por la pandemia. Pero luego ha dejado y la gente ha empezado a hacer otras cosas, a hacer compras. Ahora están con unos almacenes llenos, con costo logístico, un costo de almacenamiento muy caro y empiezan ya con las rebajas de Black Friday ahora en octubre, ¿no? Porque a la vez han visto una bajada muy importante en demanda en las últimas 2-3 semanas después la vuelta. Lo que sí es cierto que los analistas, si vas hablando con los analistas macro, no ven mucho peligro porque los hogares tienen un endeudamiento 40% menos que 2007. El empleo es al máximo y no está previsto que habrá una recesión el año que viene. Entonces dicen que los datos macros va a doler mucho y va a depender lo que hace el gobierno en el Q4 con el tema energético. Si no hace nada, 30% del mercado no va a poder llegar a los gastos básicos. Este va a depender mucho, lo que va a ver con las ventas del Black Friday, va a depender de lo que se va a resolver la parte de coste energético. Puedo darte dos datos en sentido contrario, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista del usuario, sí que en la parte de real estate estamos viendo cierta desaceleración, ¿no? En cuanto a interés de compra, que tiene cierta lógica con el incremento de tipos de interés, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, la nota positiva te la doy desde InfoJobs. En InfoJobs tenemos dos tipos de clientes. Unos clientes de contrato, que tienen contratos anuales, que son sobre todo grandes empresas, pero luego tenemos el canal e-commerce puro y duro, que es la pyme, que de forma proactiva llega a InfoJobs, contrata una oferta, la publica y busca un candidato, ¿no? El canal online, este e-commerce, es el mejor termómetro de la economía. Es un canal que cuando hubo la pandemia fue a cero prácticamente de un día para otro y luego fue el primero en recuperarse también. Es mucho más rápido que la gran empresa, ¿no? El canal online de InfoJobs está en cifras buenísimas ahora en septiembre todavía. Entonces la pyme todavía tiene expectativa de crecer, de necesitar talento, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene esa parte positiva que nos lleva a crecer el año que viene en cierto modo, ¿no? El marketing es lo primero que se corta en las empresas y por ahora seguimos con presupuestos de marketing sin grandes cortes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo os quería preguntar precisamente por esta slide de tecnología. Claro, todo avanza muy rápido y a veces la tecnología, ¿no? Soluciones monolíticas, esto no encaja con esto, el RP, el CRM, ¿no? ¿Cómo conseguís avanzar tan rápido como el negocio lo necesita? A veces no es solo más manos picando, hay cosas más importantes. Es que no lo hacemos probablemente, ¿no? O sea, probablemente nos gustaría avanzar mucho más rápido de lo que podríamos, ¿no? O sea, nos encantaría. No vamos al ritmo de negocio, no. Entonces, hay muchas más iniciativas, muchas más ideas, ¿no? Muchos más datos que te justifican casos de uso de los que somos capaces de llevar a cabo, ¿no? Y en Adevinta hablaba antes, ¿no? Que justo el verano, hace un año, nos integramos con los marketplaces de eBay, pues tenemos que buscar esa escalabilidad, ¿no? En España tenemos 500 desarrolladores para 4 verticales diferentes, en el grupo de Adevinta hay más de 3.000 desarrolladores, pues ¿cómo hacemos para no reinventar la rueda 5 veces, ¿no? Pero es eso, las ideas o lo que nos permite la tecnología en general va mucho más por delante de lo que podríamos llegar a hacer muchas veces. De hecho, nosotros en Mango estamos inmersos en una transformación digital desde hace un par de años, ¿vale? Ya tenemos bastante avanzado, pero no para nada está acabado. Y un poco la idea es poder tener un ecosistema tecnológico que pueda mezclar desarrollos propietarios con aplicaciones estándar y con
ideas de startups. De tal manera creas un ecosistema en el cual te hace ganar velocidad, ¿vale? Entonces, algunas partes ya lo tenemos así y podemos ser más veloces, pero todavía tenemos legacy en otras partes que nos hacen no ir tan rápido como las ideas que generamos de negocio. Para mí, y viene de una cena de ayer con un cliente, todavía es sorprendente que en determinadas compañías, y estoy hablando de una compañía grande española, en la que le gestionamos todo el e-commerce, en un desarrollo de una app nativa muy relevante para experiencia de usuario, a un coste cercano al 1.000.000 de euros, que tracciona negocio directamente, se entiende como un gasto y no como una inversión, como CAPEX, y nadie dudaría en comprar un inmobiliario y alguien duda de gastarse 1.000.000 de euros en una app que le puede cambiar absolutamente la experiencia de usuario. Yo creo que cuando todos entendamos que la tecnología es un pilar corporativo más importante que el inmobiliario y seguramente el único que está al mismo nivel que el talento que sube y baja el ascensor cada día, es el momento donde cambiará el paradigma de qué es relevante en una compañía. Seguimos con modelos corporativos del siglo XIX de la Revolución Industrial en cuanto a las inversiones en tecnología. Solo aportar un tema allí, ¿no? En nuestro caso, pues somos una empresa de alto crecimiento y además tecnológico. Entonces, de verdad es una muy buena pregunta. Lo que hicimos desde el inicio, entendíamos que necesitábamos talento emprendedora. Entonces, desde el inicio no hemos tenido un management team, no hay un nivel C, pero está construido como un ecosistema de silos y cada uno es autónomo. Y con esto atraes un perfil un poco más, con una plasticidad mental un poco más rápida. Esto es lo que nosotros estamos intentando para que realmente, porque si atraes un talento que no quiere estar en un mundo jerárquico, pero que realmente quiere construir, es que la velocidad cambia en toda la empresa, ¿no?